Hoy en Leyes Pop quiero que se imaginen este escenario, ya que a continuación, en estos minutos vamos a descorchar el veneno legal tras este éxito cinematográfico del año 1997 que ganó 11 Oscars explotando un cementerio marino de lujo. Esto se trató de un monumento a la soberbia donde el marketing pesó mucho más que la ética y la seguridad. Así que el shade que hoy vamos a tirar va para los cobardes que saltaron primero a los botes, mientras el Atlántico cobraba las facturas de una negligencia criminal y una violación total a los derechos humanos. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este podcast de Leyes Pop. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues bueno, ¿qué temazo traemos el día de hoy? Porque vamos a desmenuzar un naufragio, pero no cualquier naufragio. Yo creo el más tristemente célebre naufragio de toda la historia. Pero para eso, en esta ocasión, me acompaña una mujer que no solo es una colega brillante y cariñosa y hermosa, sino además se caracteriza por tener una enorme pasión por la justicia. Así que aquí les va la reseña de mi invitada. Nuestra invitada es abogada por la UNAM, especialista en Derecho Financiero y maestra en Derecho Constitucional. Desde su formación académica, ella ha desarrollado una profunda vocación por el derecho marítimo, tema sobre el cual ella elaboró su primera tesis con un enfoque histórico y normativo del sistema jurídico marítimo mexicano. Ella realizó su servicio social en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del área de Marina Mercante, donde participó en asuntos relacionados con el Registro Público Marítimo Nacional, así como las dinámicas internacionales del sector. Actualmente, ella se desempeña como oficial de cumplimiento en RecCheck, liderando estrategias regulatorias en materia financiera y de cumplimiento. Su trayectoria integra derecho marítimo, regulación económica, seguros y análisis institucional, siempre desde una perspectiva crítica y humanista del derecho. Pues bien, vamos a recibir con un enorme aplauso a nuestra invitada, la licenciada Anayeli Rojo. Que se escuchen esas palmas. Hola Ana, ¿cómo has estado? Hola, un gusto Naye, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy feliz de estar contigo y compartir este tema, gran tema. Y es que, bueno, creo que ya se están dando cuenta de qué película vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar ni más ni menos que del director James Cameron, Titanic. y a ver, mira que tú eres la persona idónea de verdad para hablar sobre esta película, porque a ver, Titanic no solamente fue el choque de un barco contra un iceberg, no, sino que aquí hubo, ay Dios mío, cuántos elementos, un conflicto de leyes, hubo un colapso financiero, ya ni te digo la violación a todos los derechos humanos de los pasajeros que hubo allí, y además este fue el caso que por excelencia cambió las reglas del mar para siempre. Entonces, vamos a terminar de hundir la reputación, en este caso, de la White Star. Pero bueno, amiga, me gustaría primero preguntarte así, ¿a qué edad viste esta película por primera vez? ¿Y cuáles eran tus impresiones? Porque obviamente no es lo mismo verla cuando eres adulto, adolescente, niño y así, pues ya verla con ojos de abogada. Cuéntame. La verdad es que no me acuerdo qué edad tenía, pero sí recuerdo que era impactante el choque, saber que mucha gente perdió la vida y no recuerdo si la terminé de ver completa porque para ser niño dura 3 horas más o menos, entonces sí es muy larga, pero sí te mantiene todo el tiempo a la expectativa de qué pasa, qué va a pasar, qué sigue, y creo que a todos nos llega esa zozobra de fue un caso real, ¿no? Y que las personas que estuvieron ahí sufrieron de verdad y lo vivieron en carne propia, y que cuando cayeron al mar el agua estaba
congeladísima y que tal vez se siente como miles de agujas que te pican cuando ingresas al agua. Entonces es muy impactante de niño saber esto. Ahora ya de adulto, pues es mucho más todavía. Es que sí, justamente tienes toda la razón. Digo, yo me acuerdo, no me acuerdo si la estrenaron en Navidad. Voy a poner ahorita la fecha exacta del estreno, pero yo me acuerdo que yo tengo recuerdos que era fin de año. Y es que lo tengo muy presente porque mi hermano estaba casi que recién nacido, mi hermano más chico. Entonces, como que, tengo muy presente estreno de Titanic con el nacimiento de mi hermano. Entonces, o sea, por eso lo recuerdo que más o menos creo fue por esas épocas. No sé si fue el estreno igual de manera simultánea en Estados Unidos que en México, porque ya ves que antes solían estrenar primero las películas allá y después aquí, y ahora como que se ha ido, digamos, emparejando un poquito más esta cuestión de los estrenos del cine. Sin embargo, sí me acuerdo que de niños, tú bien lo acabas de decir, era una tortura ver una película de 3 horas. Sí, muy larga. Y bueno, aquí, ¿qué podemos decir de esta película? Bueno, yo creo que una de las grandes discusiones era que Jack cabía en la tabla. Era la clásica que Jack cabía en la puerta. No sé si has visto hasta los memes de cómo decían las posiciones diferentes como podían ser. Sí. Sí. Pero justo el tema era, tal vez, sí, físicamente, con las leyes de la física hubiera soportado el peso. Tal vez no. Sí, lo hubiera volteado y ahí se hubieran quedado los dos, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, amiga, ahora sí que ya vamos a entrar en materia, porque, digo, ahorita pues ya vemos esta película, pues sí, con sus ciertos matices, sus ciertos toques, incluso varias de las escenas han sido tan icónicas que ahora las ocupan para memes que nada que ver con Titanic, como el clásico de han pasado 84 años o hay alguien aquí con vida. Sí. Sí, o sea, hay varios, pero más allá de la enorme importancia que tuvo esta película, porque en su momento fue la película más taquillera, pues tenemos que hablar de este caso, ¿no? Que la verdad, tú bien lo acabas de decir, de niña daba miedo ver el hundimiento, pero ahora de adulto y ahora en tu calidad de abogada te da aún más miedo, porque la realidad siempre va a superar a la ficción. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, amiga. Entonces, ahora sí, para ir ya calentando motores, vamos a preguntarte lo siguiente, amiga. Si bajo tu percepción, tú consideras si la ignorancia de la autoridad pudiera ser un peligro mayor que incluso un iceberg. Ahora sí que en términos de derecho marítimo, amiga. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que es uno de los problemas más grandes que enfrentamos, incluso hoy en día. Hoy en día tenemos, y bueno, en el contexto mexicano nos va un poquito peor, porque tenemos jueces que desconocen no solamente en sí el derecho procesal, que ya en sí es importante, sino también las leyes específicas para cada rama del derecho. Y en el Titanic, desde luego, hay muchos protocolos. El derecho marítimo está lleno de protocolos y de palabras técnicas que no conocemos. Entonces, no es lo mismo hablar de un vehículo un vehículo terrestre que uno aéreo, y menos a uno que navega en aguas y que tiene especificaciones muy exactas. Un vehículo marítimo de entrada lo conocemos dependiendo del tipo y del tamaño, pero en específico del Titanic, pues es básicamente una colonia flotante, ¿no? Que tienen hoy en día derechos y obligaciones, y que cada uno de estos, bueno, esto ya en la antigüedad también se tenía, pero tenía una nacionalidad y por tanto leyes específicas del país de donde eran abanderados. Entonces, perdón, amiga, que te interrumpa. O sea, digamos, si este barco tenía su origen inglés, digamos que era una colonia inglesa, por decirlo así. Se podría decir que sí, y adivinen quién era el juez supremo ahí, pues el capitán del barco. Entonces, sobre él recaía toda la responsabilidad jurídica de este artefacto naviero, y por tanto, si hoy en día regresamos a ver un poquito qué hacen los capitanes de barco, tienen la última palabra en cualquier tipo de controversia, y hablamos desde un robo hasta puede ser que un asesinato arriba de un barco de este tamaño, y que no sabemos qué hay en cada una de estas habitaciones, ¿no?
puede ser que desde un asesinato tal cual o un homicidio culposo. Entonces, está lleno de responsabilidad y debe de también tener este conocimiento legal del país de donde viene. Desde luego también hace bodas y demás, y esto llegas al país de donde eres o a la nacionalidad de donde es el matrimonio o diferentes nacionalidades, no sabemos, pero tal cual esta acta matrimonial tiene validez. Entonces, son este tipo de especificaciones que tal vez, si estamos muy lejanos de lo que se vive en un barco, de lo que conlleva jurídicamente, pues tampoco voy a entender qué es lo que pasa. Tal vez solamente digo, pues es como un automóvil, transporta gente y listo. Pero tampoco estoy viendo qué tipo de embarcación es, si transporta personas, que se les llama personas de pasajeros y turísticos, o si transporta petróleo tal vez, o alguna otra mercancía internacional. Cada una de las diferencias también va a marcar el derecho, no la nacionalidad del derecho, pero sí las especificaciones técnicas. Entonces, hablando de barcos, de entrada, vemos que el desconocimiento de la ley puede hacernos caer en errores y hacer muy simple la técnica jurídica. En decir, sí, lo mató, pues asesinato, lo que sigue. Pero no vemos que tal vez hubo una acta de incidencias, una bitácora que debe de llevar el capitán, donde se guardó la información de qué pasó previamente o posteriormente, que tenemos pruebas que son válidas, que tenemos un contrato, hoy en día, en esa época no, pero un contrato que es lo que te da ciertos derechos y obligaciones desde que adquieres el boleto para navegar en un buque. Entonces, como en cualquier rama del derecho, el desconocimiento técnico de lo que pasa de manera técnica totalmente, no técnica jurídica, sino técnica de cómo funciona, cómo se hace un barco, cómo se crea, qué características o capacidades debe de tener no solamente la tripulación, que es quien atiende y hace mover a esta colonia, sino también del capitán. Si no entendemos esta parte, se nos va a hacer muy fácil tal vez simplificarlo y quitarle el valor que tiene cada una de las actividades que suceden dentro. Wow, o sea, fíjate, me dejaste ahorita pensando mucho en esta cuestión y aplicándolo al caso específico del Titanic, ahora sí que al caso del Capitán Smith, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en esta escena, es una de las escenas iniciales, cuando se conocen Jack y Rose, que son nuestros protagonistas en esta película. Perdón el eufemismo, pero Rose se iba a arrojar, vamos a decirlo así, se iba a arrojar. ¿Y qué pasa? Que Jack la rescata, pero pues obviamente ella ahora sí que está pidiendo ayuda, pero le está pidiendo ayuda a Jack, ¿no? Y pues sin querer él, en lo que estaba haciendo esta cuestión de la negociación para mantenerla y que ella no diera ese salto, pues él le dio tiempo para quitarse los zapatos y todo eso. La sube. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras tanto habían escuchado a los marineros los gritos, detienen a Jack, la ven encima de Rose, Jack con menos ropa, Rose en cierta situación. Zapatos, sí. Y obviamente lo detuvieron a él. Entonces, perdón que lo pregunte de esta manera, pero este mismo Capitán Smith pudo haberlos casado a Jack y a Rose ahí en ese barco, y también pudo haber condenado a Jack por un delito, por una probable responsabilidad de algún delito. Tal cual no lo puede condenar, porque en algún momento el buque tiene que vaciarse y llegar a una nacionalidad o a su destino, pero sí tiene la obligación de que cuando llegue a su destino ponerlo bajo las autoridades competentes y entregar tal cual la parte de la bitácora marítima en donde narra todo lo acontecido, ¿no? Que supongamos que hubiera sido real y que fue un ataque sexual, pues obviamente lo va a entregar con estas circunstancias y con narración de testigos y demás. Pero en este caso, pues ella dice, no, me salvó, y aunque sigan las sospechas, no pasa nada, sigue. Y incluso hubiera podido casar a cualquier pareja, a la primera, ya ves que no recuerdo el nombre del novio de Rose. Sí pudo haber celebrado también la boda ahí. Hoy en día también, dentro de los
cruceros se hacen bodas todos los días. ¿Y entonces es el capitán todavía quien, digamos, efectúa las ceremonias o cómo? Y así como un juez de lo civil aquí, del registro civil, perdón, Ajá. hace lo mismo, unas palabras y bajo el derecho que le da la ley de su país, hace la ceremonia. Y también algo importante que quería decir, también no solamente, como bien decías hace un momento, no solamente las responsabilidades civiles, sino también las penales. Y algo que incluso en nuestro derecho marítimo nacional todavía se encuentra, es que el capitán tiene la obligación de quedarse en el barco, aunque se hunda, hasta que se salve la última persona que está a bordo. Eso hoy en día está en nuestra legislación y vino del Titanic, justamente, de la historia real. Y eso, pues, y eso también, ya analizándolo más profundamente, va contra los derechos humanos del capitán del barco. Porque hasta que el último esté a salvo, él tiene toda la responsabilidad de las vidas, de la embarcación, y es el que da, pues, sí, da frente contra los dueños de la naviera. Entonces, es una responsabilidad muy grande, no es como cualquier persona que maneja un vehículo normal o un avión, no, es tal cual una persona que tiene fuero, que tiene jurisdicción, que también pues hace las veces de un embajador. ¿Por qué? Porque viene de un país y representa a esa nacionalidad de ese país. Entonces sí, el capitán es la figura más importante. Y fíjate, me recuerda un poco ahorita que estás hablando, digo, vamos a simplificarlo mucho para todo nuestro amable público que nos está viendo en estos momentos. Me recuerda mucho a la figura de ciertos presidentes municipales aquí en México que la hacen casi que de todo. Y sobre todo eso pasa en municipios muy chicos, en lugares recónditos de la República Mexicana. Ahora sí que por cuestiones de trabajo me ha tocado ver que la hace de registro civil, que la hace de tesorero, que la hace de todo. Más le falta hacerla de curandero, casi así. Bueno, no dudo que haya algo que sí. Pero sí, seguramente sí. Sí, y bueno, mira, fíjate, ahorita tocaste un tema muy importante que fue el estatus como persona del capitán. Vamos a retomar ese punto un poquito más adelante, porque ese tema está muy sabroso para desmenuzar. Lo vamos a dejar como ahorita en pendiente, pero quiero ahora retomar un poco, digo, ya que nos hablaste un poco de la naturaleza, en este caso de la máxima autoridad en el barco, que era, bueno, transatlántico, mejor dicho, que era el capitán Smith, en este caso los capitanes de cada embarcación. Entonces, ya hablamos un poquito sobre este aspecto de la autoridad, pero vamos a pasar a otro de los aspectos que de hecho se veían desde el principio de la película. Cómo vendían al Titanic. Si te acuerdas, cuando Rose empezó a hacer la narración, Rose Dawson, porque se cambió el apellido a la señorita y se puso el apellido de DiCaprio. Ajá. Pero se cambió el apellido y bueno, Rose Dawson va contando su experiencia y ella comenta algo que sí de hecho se vio a lo largo de la, digamos, de la publicidad que le dieron a este barco en su momento, que el Titanic era el barco de los sueños. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a ver las condiciones de este barco, incluso hasta con relación a la comida que le daban a los pasajeros. Pero bueno, ahorita vamos a ver todo eso. Pero al barco Titanic ahora sí que lo etiquetaban como el barco de los sueños, pero también como un barco que era insumergible, que ni siquiera Dios mismo podía hundir ese barco, y casi que lo retaban, y tan así era que hasta hacían, pues justamente junto con el capitán, con el sacerdote, etcétera, se ponían todos los pasajeros de primera clase a cantar, digamos que canciones con un cierto toque de humor negro, si lo vemos así, haciendo referencia precisamente a este tipo de situaciones. Entonces me gustaría preguntarte, bajo tu percepción, si tú crees que el Titanic fue uno de los primeros grandes casos mediáticos de fraude publicitario, así como de vicios en el consentimiento para sus usuarios, por favor.
Fíjate que estaba leyendo hace un momento, estuve buscando como que si realmente hubo esta publicidad en masa o si se vendió los boletos de esta manera. Y resulta que esto fue como algo generado después del hundimiento. Después del hundimiento hubo un sacerdote que empezó a decir, sí, creían que su barco ni Dios lo iba a hundir y se empezó a hacer como muy popular. Pero realmente no hay certeza de que se haya vendido así ni que el capitán haya dicho esto nunca. Ahora, si volteamos a ver la ley que hay actualmente justo para la publicidad en los negocios, nos establece que no podemos hacer enunciados grandilocuentes, y este es uno de estos casos, ¿no? En el que digo, soy el mejor. Por ahí hubo un caso de una pasta de dientes muy famosa, que no sé, creo que eran 9 de cada 10 doctores recomiendan, odontólogos recomiendan esta pasta de dientes. No tengo ni la menor idea de qué pasta es. Y fueron multados con una cantidad enorme, porque pues no habían estudios ni no había nada detrás de ello que les diera esta certificación, ni alguna institución ni alguna investigación formal. Entonces, estas frases grandilocuentes hoy en día son muy castigadas porque debes demostrar que realmente lo es. Entonces, sí, es difícil hundir un barco. De hecho, hoy en día ya cuando un barco queda inservible, que generalmente tratan que tenga por lo menos 20, 30 años de vida, pero que ya dicen ya necesita modernizarse o ya no queremos usarlo, para hundirlo es muy difícil, realmente es muy difícil hundirlo. Y lo que sí se encontró en estos registros es que en las especificaciones técnicas sí se decía que era un barco a prueba de hundimientos. Entonces, sí se dijo, no de manera al público, no se hizo la venta así como de este barco no lo hunde ni Dios, ¿no? Pero esto sí fue algo posterior que aún así nos ha dejado antecedentes para nuestras legislaciones actuales en todo el mundo, que no podemos afirmar algo de lo que no podemos cumplir a nuestros clientes, porque tal cual sería una venta engañosa. Mira qué importante, fíjate, qué importante hablar de estos temas para también desmitificar ciertas situaciones, ¿no? Porque si te acuerdas en la película del Titanic sí hacían estos comentarios de que era el insumergible, de que esto, de que aquello, y de hecho hasta el propio prometido de Rose, Cal, me acuerdo que con un bastón así, pero si esto ni Dios lo puede hundir, si lo de los botes salvavidas es un desperdicio de espacio, que bueno, sí, ya sabemos, ¿no? O sea, todo lo que pasó después. Pero fíjate qué interesante lo que estás comentando. Yo la verdad sí desconocía, tengo que aceptarlo, sí desconocía esta parte que posiblemente esta, digamos, falsa publicidad nació después de, y quizás hasta lo mejor, ya ahorita ya que lo estoy pensando de manera, digamos, no sé si más fría, sí me hace sentido. ¿Por qué? Porque iban a satirizar, de hecho, que fuera una desgracia que pues afectó a una compañía. Entonces, creo que sí es muy coherente esta cuestión, aunado al hecho de que no puedes prometer lo que no estás dando como tal. Ahorita también me estaba acordando, por ejemplo, la de con lo que dijiste del comercial de esta pasta, que no sé cuál sea, pero si me quieres patrocinar no tengo problema. Nada, no es cierto. De una marca de alimento para gatos que también decían sí, es cierto. Sí, 8 de cada 10 gatos lo prefieren. Pues a mi gato no le gusta mucho y él está... No, al señor no le gusta esa marca. Y al mío le hace daño. No, a mi gato no le gusta, entonces pues no. Entonces no, mi gato forma parte de tu gato y el mío son esos dos que no. Esos dos de los 10. Así es. Pero bueno, amiga, mira, aquí fíjate que tú ya la habías mencionado en la escena de la cena. La escena de la cena, que era icónica, ¿no? Que incluso cuando le preguntan a Jack que si gustaba caviar, y él dice, no, gracias, nunca me ha gustado demasiado, ¿no? Sí. Y de hecho, no sé si te acuerdas que varias veces le ofrecían de comer a Rose,
ay, que era carne de cordero en salsa de menta. Yo escuché que varias veces mencionaron eso. Ok. Ajá, entonces pues así como que me di un poquito a la tarea de ver, dije, pues vamos a ver cuál era el menú del Titanic, ¿no? Fíjate que para la primera clase su cena era de 11 tiempos, amiga. ¡Wow! O sea, imagínate, No puedo con tanto. ni el Puyol con el menú de degustación, ¿no? Justo, creo que el que más largo que he visto es de 7 y nada, llego al tercero. Yo exageraba 5, así, pero ya así como de, no, ya no quiero, o sea, ya me aburrí. Imagínate 11 tiempos, amiga. Pero fíjate, me di a la tarea de ver cuál era la comida que tuvieron, o mejor dicho, la cena que tuvieron, o su última cena que tuvieron los del Titanic, en aquella última noche. Y en la primera clase, fíjate, como entrada tuvieron ostras frescas y consomé Olga, que era un caldo de ternera con oporto. A ver, ¿cuál se te antoja? A ver, ¿qué menú se te antoja? Ajá. A ver, ¿qué menú se te antoja? ¿Sí? Primera, la segunda, la tercera clase, ¿ok? Ajá. Como platos fuertes te daban de opción un salmón al natural con salsa mousseline, un filet mignon con foie gras y trufas, y pichones asados sobre una cama de berros. Y aparte te daban el ya consabido cordero en salsa de menta y paté de foie gras. Ajá. Paté no me gusta. Y menos el de foie gras, o sea, las condiciones en las que se hace eso, o sea, no. Y aparte con exceso de grasas saturadas. Sí, y pobrecitos patos, además no, o sea, no. Y de postres daban un pudín Walford, melocotones en gelatina y eclairs de chocolate. Los eclairs yo sí. No soy de postre, pero se escucha bien. Ok. Bueno, de la segunda clase, a ver con cuál te convenzco, amiga. A ver. A ver, de la segunda clase, el menú era menos, la verdad era menos pretencioso, pero era de una muy buena calidad. Ok. Y de hecho, hay quienes, expertos gastrónomos califican de hecho que la comida de la segunda clase era mejor que la de la primera en cuanto a valor nutricional. Ahorita vas a ver por qué. Era consomé de tapioca, pollo al curry con arroz, cordero asado con salsa de menta o pavo asado con salsa de arándanos. También se escucha bastante bien. Sí. Sus acompañamientos eran guisantes, puré de nabo o de papa y arroz hervido. Súper bien. Ajá. Lo que sea. Sí. Y de postre, amiga, fíjate, daban en la segunda clase pudín de ciruela, sándwiches de coco y helados de frutos secos. Helados me gustan. Sí. Y aquí viene lo impresionante, porque fíjate, en la primera clase, no, si te fijas, era exceso, porque eran 11 tiempos. Entonces allí ellos querían dar de comer cargado para que vieran que pues había abundancia. Esa era una de las cuestiones a resaltar con el menú de la primera clase. Con el de la segunda buscaban la calidad, si te das cuenta en la estructura del menú. Pero en la tercera clase lo que buscaban era la nutrición. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, porque curiosamente, si tú viajabas en el Titanic, bueno, no, si tú viajabas en otros barcos que no fuera el Titanic, en muchos casos la gente tenía que ver cómo resolvía el asunto de la comida, en muchas ocasiones. Pero en el Titanic no. En el Titanic se le servía, número 1, comida caliente, y número 2, comida fresca, que para los estándares de la época era algo digno, la verdad, que de hecho eso tendría que ser para todas las clases sociales, ¿no? Pero bueno, te cuento, amiga, el desayuno, comida y la cena de la tercera clase, que diga. Okay. El desayuno de la tercera clase era avena, arenques ahumados y jamón con huevos. ¡Oh, qué rico! Ajá. La comida y la cena, sopas de arroces, roast beef con salsa de carne, maíz y papas hervidas. Muy bien. O sea, ¿sí? bastante. Sí,
y además podían comer fruta fresca y queso todos los Ay, días. no, en las demás no me ofrecieron fruta. No, y era esta sí. Me encantan las frutas. Sí, o sea, ¿y por qué te comento esto, amiga? Porque de verdad, qué interesante ver cómo en el Titanic se reflejó la salud, el derecho a la alimentación digna y además el mantenimiento de la fuerza. Entonces, amiga, ya para ir cerrando, aquí me gustaría preguntarte qué opinas del menú de las 3 clases. Sé que parece como superficial en un principio, pero te dice mucho de cuál era la condición que tenían en cuanto a la visualización y el mantenimiento de la salud, pues ahora sí que de los pasajeros. ¿Qué te dice un poco de todo esto? Pues justo de la primera clase creo que se enfocaban más en sorprender, o sea, en ser muy gourmet, en ser muy, destacar mucho tal vez, y no tenían tanto en cuenta este papel que mencionas, el nutrimental, que es, para mí es la verdad el más valioso. Y creo que eso también ha ido cambiando con el tiempo. Evidentemente en los barcos, hoy actualmente tienen muchos restaurantes, la mayoría incluye tu boleto que tú puedes ir a comer a cualquiera, y en los que son más caros, como que serían las de la comida gourmet, pues tal vez no vayas un día o dos porque ese a veces tiene un costo extra. Pero creo que también razonando un poquito como que se ha invertido, como por decirlo de alguna manera, porque hoy en día las clases sociales altas buscan una mejor alimentación, que vaya equilibrada y también tienen la posibilidad de adquirirlo, porque seamos honestos, hoy en día una ensalada cuesta carísima y a veces no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y por el contrario, entre menos posibilidades tengas, a veces compras pues lo que esté a tu alcance, que no necesariamente es lo más saludable. Entonces como que estuvo muy bien equilibrado. Me gustó esa diversidad gastronómica, y si yo hubiera estado en la clase alta hubiera preferido las otras 2 menús. Tal vez un día sí aquí, pero el día de festejo, el día que celebro algo importante, y los demás comer en los otros lados, que aparte era balanceado, variado, equilibrado. Está esto muy interesante, ¿eh? Nunca me había puesto a pensar qué comían en cada una de sus tiempos. Sí, y es que fíjate, incluso hasta me hace sentido, por ejemplo, sobre todo con la clase trabajadora, que se les diera de comer bien en ese aspecto, porque pues vaya que el trabajo que hacían, por ejemplo, incluso queda reflejado esto en la película cuando están con el carbón, me parece que están así Sí, todo el sí. tiempo. Quieres que no es un desgaste Calderas. físico enorme, exacto, lo de las calderas. Gracias. Es un desgaste físico enorme. O cuando tienen que maniobrar lo del timón y todo eso. La verdad, yo me quedé muy impresionada por este dato, amiga. Y lo de las Sí, ensaladas, pues, ¿qué te digo? O sea, sí lo he visto, lo he sufrido en carne propia a día de hoy. sí, carísimas, carísimas. Y, o sea, parece que a día de hoy sí para muchos es un lujo, amiga. Incluso, platicando, por ejemplo, con mi nutrióloga, ella me decía que normalmente los menús que ella suele mandar, en este caso, a sus pacientes, suelen estar basados sobre todo en la canasta básica de alimentos, porque ella ha tenido a colegas que mandan que salmón, que Sí, pan Ezequiel, que esto y que el otro, y ella dice, no, porque yo tengo a personas que sí se pueden costear eso, pero también tengo a personas que solamente pueden costearse la canasta básica y que por desconocimiento no lo hacen. Entonces, lo importante de saber aprender a comer, y que sobre todo en esa época, a pesar de que no había la cantidad en este caso de azúcar en la comida que hay a día de hoy, que hace grandes daños porque sí hay unas grandes repercusiones a la salud. Entonces es muy interesante ver cómo se conservan a día de hoy ciertas ideas, pero como tú dices, se han invertido esos órdenes. Parece que a día de hoy se prioriza más, y más bien las clases más acomodadas tienen un mayor acceso a alimentos orgánicos, a una alimentación mucho más balanceada, y otras clases pues desgraciadamente
tienen otro tipo de alimentación. Y vamos, eso lo podemos ver a día de hoy, por ejemplo, hasta con influencers, que a día de hoy, hasta incluso esto se ha criticado, que le dan hasta refresco y botanas, techetos a sus niños. Y desgraciadamente falta una educación nutricional, pues hoy en día en nuestra población y en general en el mundo, porque si bien sí hay alimentos ahora, porque los medios de producción de los mismos han ido incrementando, también desgraciadamente ha ido decreciendo la calidad de los mismos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí, entremos en materia. Hablamos de la obra maestra de 1997, Titanic, de James Cameron. Una película que no solo nos hizo creer que podíamos volar en la proa, sino que nos mostró las costuras de un sistema podrido. Pero más allá de Hollywood, el naufragio fue el iceberg que partió en dos la historia del derecho. Para comenzar, vamos a hablar del nacimiento de Solaz. Y es que saben, si hoy ustedes se suben a un crucero y no tienen que ganar un boleto en una partida de póker para sentirse seguros, es justamente gracias al suceso de 1912. Tras el hundimiento del barco, en el año de 1994, nació el Convenio Solaz, que fue el primer manotazo en la mesa internacional, ya que en él se estableció que la seguridad no es un lujo de primera clase. Botes para el 100% de las almas, radio encendida 24/7 y la patrulla internacional de hielo. El Titanic convirtió la negligencia en norma, obligándonos a entender que hacer que todo parezca más grande no sirve de nada si no tienes cómo salvar a la tripulación. En cuanto a los derechos humanos y la dignidad del náufrago, antes del Titanic, un náufrago era un objeto a la deriva. Después, entendimos que la dignidad no se queda en el muelle. El derecho internacional reconoció que la vida de un pasajero de tercera tiene el mismo valor jurídico que la de un magnate como John Jacob Astor. Y de hecho, este fue el inicio del deber de socorro universal. En el mar, nadie es un extraño. Ahora bien, ¿qué pasó con Bruce Ismay? Si nosotros buscamos una sentencia social, Bruce Ismay la cumplió toditita, ya que el hombre que presionó para aumentar la velocidad y que luego saltó a un bote mientras su barco se partía, sobrevivió al océano pero no al juicio público. Y aunque sus abogados lo mantuvieron fuera de la cárcel, digamos que sufrió una especie de muerte civil, ya que se retiró al aislamiento absoluto, puesto que legalmente él era libre, pero condenado por la opinión pública a vivir para siempre en la sombra de un barco que, según él, era insumergible. La regla de mujeres y niños primero. En la película vemos el drama, pero los datos nos dan la bofetada de realidad, ya que el 97% de las mujeres de primera clase sobrevivió contra apenas el 46% de las de terceras. Sin embargo, esta caballerosidad de la que presumían muchos hombres era en realidad un privilegio de clases, porque las estadísticas que vamos a estar dando con relación a los fallecimientos de los varones nos van a dejar helados. Y eso sí, en este podcast lo vamos a decir claro, el valor de la vida estaba tasado por el precio del boleto. Y a final de cuentas, el Titanic nos recuerda que las brechas sociales son el verdadero iceberg. Y es que cabe señalar que el 80% de los hombres a bordo falleció, de todas las clases sociales. Por ello les digo, ya sea en el año de 1912 o a día de hoy, la lucha es la misma. Que nuestro sistema no sea un barco de los sueños que termina en el fondo del mar por pura arrogancia, ya que hoy en día no existe ninguna ley internacional o reglamento del Convenio Solaz que obligue a salvar primero a las mujeres y a los niños. Y de hecho, el objetivo actual de la Organización Marítima Internacional es que absolutamente todos salgan del barco de forma segura y simultánea. Y aunque no hay una jerarquía de quién vale más, en la práctica y en los manuales de evacuación como los de protección civil, se da prioridad logística a quienes no pueden valerse por sí mismos en una situación de pánico, quienes serían las personas con discapacidad y movilidad reducida, las personas heridas y enfermas, así como niños pequeños y adultos mayores.
Y a diferencia del Titanic, donde no había botes para todos, el convenio SOLAS exige que los barcos de pasajeros tengan capacidad en botes salvavidas para el 125% de las almas a bordo, es decir, el 100% en botes y un 25% extra en balsas inflables. Eso sí, el capitán va a seguir siendo la última persona en abordar, ya que legalmente tiene la responsabilidad de coordinar hasta que el último pasajero esté a salvo. Y en resumen, en un naufragio hoy, la prioridad no es por género, sino por necesidad de asistencia. Se salvará primero a la persona que no pueda caminar sola, a quien esté herido o herida, o al que es demasiado pequeño para seguir instrucciones complejas. Ya ahorita estamos aquí abordando diversos aspectos que me están llamando mucho la atención, porque fíjate qué manera tan interesante para romper ciertos mitos que incluso la cultura pop no hace sino perpetuar, porque quieras que no, James Cameron durante, me imagino que la redacción del guión y de los borradores y todo eso, bien pudo haber omitido esta parte, y sin embargo, pues entiendo que es como un elemento dramático para ensalzar más la historia y todo eso, pero bien pudo haber omitido esta parte y continuar con todo lo demás, que ya de por sí pues ya es lo suficientemente doloroso y horrible. Pero bueno, hablando de horrores, aquí hay otro punto a recalcar, y es, pues ya vamos a ir entrando ahora sí que en el mundo de los pasajeros. Ya abordamos un poquito a las autoridades, ya abordamos un poquito la publicidad como ese gancho inicial, pero ¿qué pasaba con los pasajeros? Pero vamos a comenzar en este caso con los trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí veíamos de todo tipo de trabajadores, o sea, no solamente estamos hablando de del capitán, de los marineros subalternos, la verdad no me sé yo todo el organigrama, digamos, marítimo, así, no me lo sé, pero veíamos camareros, veíamos mucamas, veíamos cocineros, veíamos a los músicos célebres que tocaron hasta el final, etcétera, etcétera, veíamos carpinteros, herreros, veíamos de todo, policías, en fin, los que se encargaban del telégrafo, se me fue el nombre ahorita, pero que también estaban allí trabajando, veíamos de todo. Y empecé precisamente para prepararme para este podcast, empecé a ver unas historias, amiga, quedé aterrada, sobre todo con lo de los músicos. Yo me quedé así como de verdad que la realidad supera la ficción. Entonces me gustaría preguntarte, amiga, bajo tu percepción, ¿cómo es que el outsourcing y las leyes laborales crearon, pues la verdad, una zona de impunidad? Porque, pues ve la tragedia, ¿cuántas personas fenecieron allí? Y obviamente la gran mayoría dentro de esos muertos, pues eran trabajadores de allí. Si nos pudieras hablar un poco de esto al respecto, por favor. Claro, y algo que me gustaría dejar como antes. El comercio en sí siempre busca la mejor forma de especulación comercial. Entonces a veces estos derechos laborales pues nos impiden tener una suficiente o tal vez confortable especulación comercial para la empresa naviera en este caso. Entonces evidentemente pues iban a buscar una forma de ahorrarse en ciertos recursos. No tengo al 100% cierto si las leyes laborales en esa época, que tenían que ser las de Inglaterra, porque el barco era inglés si no mal recuerdo, tenían especificaciones para la tripulación en derecho laboral. Algo que decías, tenían mucho tipo de personas a bordo. También, por ejemplo, los médicos, siempre es importante tener médicos. Dijiste un carpintero, eso existía desde la época novohispana. Sin embargo, ya en esta época ahora ya son soldadores, técnicos y justo personas que saben informática y computación, porque hoy en día están dirigidos por la tecnología, pero las especificaciones laborales que se tienen a veces pues no son las más adecuadas, y desde luego sí violan derechos humanos, como estar hacinados, dormir en pequeños lugares, en tal vez no tener la suficiente higiene, ventilación,
y demás cosas que tenemos derecho simplemente por ser seres humanos. Algo que, a pesar de ello, hoy en día se sigue como buscando como una opción laboral a los barcos, es que te pagan bien y son pagos en dólares, entonces eso hace atractivo a muchas personas que vienen de comunidades o países más vulnerables. De hecho, hoy en día estaba viendo, no recuerdo el nombre de la línea naviera, a ver si ahorita me acuerdo, pero justo como que publicó cuáles eran los trabajadores, las nacionalidades de sus trabajadores, y generalmente eran de Latinoamérica o países de Europa con menos posibilidades económicas. Entonces, aún así sigue siendo muy atractivo para estas personas, pues tener una forma de tener ingresos, tal vez de viajar, de conocer gente, de conocer otros países y otras culturas. Entonces, si nos regresamos al pasado, seguramente no habrá sido muy diferente, que dices, pues tal vez no tengo nada aquí y puedo conocer Estados Unidos, tal vez no tengo nada aquí y pues me van a pagar bien y voy a tener comida, alimento, sustento, no voy a pagar renta, y por eso es que es muy atractivo para muchas personas tener un trabajo de esta magnitud, que a lo mejor no siempre es el adecuado, pero desde luego ya apegándonos un poquito más al derecho. También pues las familias de las personas que perdieron la vida, que eran parte de la tripulación. Algo importante que quería comentarte, en un barco comercial que se llama de marina mercante comercial, o sea que no tienen tripulación militar, solamente se llama tripulación a todos los que asisten a los pasajeros, independientemente de quién sea. Aquí no hay jerarquías así como de capitán, y como en la milicia no lo hay. Entonces, y tampoco tienen como mucha adiestramiento en cuestiones técnicas, sino más bien son conforme a tu función, lo que tú decías, el cocinero, no sé, el que se dedica a ver la electricidad, plomeros incluso, todas esas personas tienen instrucción, pero dentro de su profesión, y no tanto en especificaciones más avanzadas, ¿no? De cómo funciona un barco, técnicas y demás. Entonces, también eso creo que contribuyó mucho. Más adelante lo vamos a ver un poquito de que mucha gente no sabía que ya se estaba hundiendo el barco, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poquito. Desde luego coincido contigo, hubieron muchas violaciones de derechos humanos laborales, y que pues fueron totalmente impunes, porque tampoco las personas que podemos llegar a hacer un juicio en contra de este tipo de siniestros, a veces las menos favorecidas no son las que pueden interponer un juicio, ¿no? O reclamar sus derechos. Y mira, ahorita que estabas comentando esta cuestión, fíjate, yo no sabía, ahorita lo que me estabas comentando actualmente, cómo se maneja este esquema laboral, y que la mano de obra, para efectos prácticos, sea una mano de obra pues barata, vamos a decirlo así, porque desgraciadamente pues estamos en un sistema capitalista que no ve personas, sino ve ceros a la derecha, y pues obviamente ellos van a buscar una mayor ganancia, y pues van a buscar, digamos que cierta mano de obra donde no exijan tantas condiciones laborales dignas, de hecho. Y o sea, ya ni hablar de más que suficientes, sino dignas y justas nada más, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención, o sea, cuando estaba viendo bueno, es que he visto esa película muchísimas veces. Y yo también. O sea, todos hemos visto esta película muchas veces, pero como bien lo veníamos comentando desde el principio, es muy distinta la óptica que se tiene de adolescente que de adulta. Muy diferente. Sí, y vamos, yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando ya se está dando lo de la escena, bueno, las escenas finales del hundimiento, cuando ya está el barco, pues, perdón por ahora sí que por la botella, cuando la botella ya está suficientemente inclinada, pero que ya casi está en estado vertical, si tú te fijas, pues sí, hay muchas personas allí, obviamente, ¿no? Pero
más allá de que los que estaban ahí eran hombres, que ya vamos a hablar de esta cuestión más adelante con más detalle, pero más allá de que hubieran hombres en su mayoría, de que hubieran personas, en este caso de la tercera clase, según la denominación aquí pues ahora sí que la que le daban a los pasajeros, era interesante ver que muchos de los que estaban ahí eran precisamente los tripulantes, en este caso. Ahora sí que todo el personal que estaba allí, pues trabajando, y pues que a final de cuentas, como tú bien lo decías, pues si se les estaba dando esa garantía de que pues no iban a pagar pasaje, de que iban a tener un techo y una comida que ellos creían segura y demás, pues ahora sí que de vivir en condiciones, pues que como bien sabemos cómo era en este caso la Inglaterra post-victoriana, pues no era, digamos que un lugar, digamos, de lo mejor para vivir, y que les dieran la promesa de llegar en este caso a suelo americano, que lo estaban viendo como un lugar entre comillas más próspero y así, pues obviamente sí era algo muy seductor, ¿no? Claro. Y pues bueno, para ahorita ya que estamos hablando ahorita, por cierto, del tema de, en este caso, las clases sociales y demás, pues vamos a entrarnos un poquito en nuestros protagonistas. Vemos a Jack y vemos a Rose. Ahora sí que vemos este clásico cliché que parece como de telenovela de Televisa, pero les juro que no es telenovela de Televisa, se los juro. Pero en este caso, ahora no es el rico que se enamora de la pobre, ahora es al revés, ahora es la rica. Que se enamora del... no, ¿cómo decía Rose? Porque Rose no le quería decir pobre, le decía que persona de escasos recursos, porque así le decía, no, es que no le quería decir esa palabra. Sí, entonces, pues vamos a ver que en esta época, justo lo que venía diciendo, ¿no? Cómo eran las condiciones, en este caso, posteriores ahora sí que el gobierno de la reina Victoria y todo eso, y una cuestión muy interesante es la de la moda, que muchos dirán, ay, qué tema tan frívolo. Pero por un lado lo de la moda, lo que te acomoda, decimos a día de hoy. Pero ¿qué pasa cuando te tienen que acomodar dentro de un corset? Cuando te tienen que acomodar dentro de un estándar, cuando te tienen que acomodar dentro de una figura, y no me refiero solamente a una figura estética, que también, sino sobre un modelo que tienes que sí o sí ahora sí que cumplir a rajatabla. Rose pues era el clásico ejemplo de una chica que aquí ella era una persona de escasos recursos, pero que todavía se escudaba bajo un apellido acomodado, que quede claro, porque por algo le iban a casar con una persona adinerada. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo ese estatus, porque ella y su mamá ya no lo podían costear por sí mismas. Sin embargo, para eso, la mamá de Rose había metido a Rose a la universidad para que consiguiera un marido, cosa que logró, en este caso su prometido. Pero para eso ella tenía que cumplir con la etiqueta de la época. Ser femenina, ser sumisa, ser callada, lo que te decía de los corsets y demás. Pero aquí es cuando vemos el peso de la etiqueta social, que es tan grande bueno, a día de hoy pesa también, porque no es algo que se haya perdido por desgracia, pero cómo se ve en esta época, que está ahora sí que en la cual se ambienta la película de Titanic. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco sobre la etiqueta social en este contexto de la película, por favor. De que la etiqueta social, los barcos, te comentaba al principio, son de mucho protocolo. Entonces, evidentemente, pues íbamos a tener muchos intercambios culturales, sobre todo en la parte de las comidas, desayunos, cenas, en donde la gente de primera clase, desde luego, tenía que ir muy glamurosa, tal cual. Entonces, y justo una parte que mencionaba es la apariencia. No podías asistir y hoy en día pasa también, ¿no? No puedes ir a un restaurante muy caro en Mazarik vestido casual o sport o con tenis, porque no te dejan entrar si te hacen la señalización de no con tenis. Entonces, pues creo que es algo que existió en todo el tiempo de nuestra existencia humana, y que pues a veces
no, yo no sé si catalogarlo como bueno o como malo, sino nada más lo describo, que cada una de las clases sociales tal vez también tiene que vestirse de cierta manera, no solo para aparentar, sino para hacer sus funciones. Entonces, tal vez en la primera clase iban ministros, embajadores, gente de negocios, que también utilizaba esto como networking, ¿no? Entonces, como me ven, me van a tratar y también tal vez puedo tener relaciones de algún tipo, ya sea de negocios, tal vez puedo casar a mi hija, tal vez puedo conseguir, no sé, un puesto de trabajo. Y evidentemente en las clases más altas siempre se van a tener que dejar llevar por las apariencias en algún punto. Entonces también, pero desde luego volteamos a ver a las otras clases, sobre todo la parte de la tripulación o las clases bajas, que igual y pues yo soy un obrero y tengo que vestirme así. ¿Por qué? Porque para meterme a arreglar una caldera, pues no puedo vestirme glamuroso. O para arreglar la tubería, pues está de más llevar algo ostentoso. Entonces, es inevitable. Yo creo que es inevitable. Hoy en día, fíjate que sí he notado más homogeneidad en los jóvenes, porque tratan de vestirse todos como muy tono sepia, entonces te das cuenta que son de una generación en donde todos son pues uniformes, y creo que esto también, o sea, no tiene mucho que ver, pero los uniformes en realidad en las escuelas y demás lo que tratan de hacer es que no se vea la clase social. Entonces, si todos van uniformados de cierta manera, pues todos vamos a ser iguales. Todos vamos el mismo color de zapatos, la misma ropa, el mismo pants, no sé. Entonces, todos somos iguales. Pero si dejamos que los niños tal vez vayan cada uno con su ropa, de repente uno va a decir, no, es que mi ropa es de Shane, ¿no? Y eso, y tal vez la globalización también ha ayudado mucho en ese aspecto, porque a diferencia de tal vez nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, tenían que ahorrar muchísimo dinero para comprar ropa, y las ropas se heredaban. Entonces, aquí en México hasta decían, el muerto te quedó más grande, haciendo alusión que usaba la ropa de personas que ya estaban fallecidas. ¿Por qué? Porque también eran de muy buena calidad y era muy costoso, y pues preferían como irla heredando, que se quedan en la familia, como hoy en día los celulares. Pero también la globalización nos ha ayudado a que muchas personas tengamos acceso a muchas cosas. Entonces, tal vez no tengo la chamarra de Nike o de Adidas, pero tengo una muy parecida o las marcas de yoga de hoy en día, pero tengo una igualita, solo que no tiene el logo. Entonces ya me veo igual a todos. Entonces pertenezco, entonces no me tratan tan mal, entonces ya soy igual que los demás. Entonces, evidentemente, y coincido contigo, la ropa sí nos ayuda y nos perjudica en muchas cosas. Podemos acceder a lugares, tal vez porque nos camuflajeamos con cierta apariencia, y a otros no, porque también si por ejemplo una señorita, como hacía Rose, que estaba cenando acá con un vestido muy elegante de telas finas de seda, se podía ir a mezclar a la tercera clase y tal vez pasar desapercibida. Eso nunca iba a pasar, ¿no? Y tal vez también iba a ser, qué casualidad que la misma, que rescató a la misma persona, y pues ya se corrió el rumor de que andabas por acá. ¿Por qué? Pues porque eres identificable. Entonces, eso es muy importante. La moda nos hace identificables, como dices tú, cada persona se viste como quiera, como gusta, pero tenemos tal cual atrás todo un contexto social. Y fíjate que nunca me había quedado, así como que nunca había pensado en ese detalle de que, es que sí tienes toda la razón. Fíjate, cuando baja, porque en la primera clase Jack sí pudo pasar así camuflajeado con el traje y todo eso que la insumergible Molly Brown le dio, porque era de la misma talla que su hijo. Él sí pasó. Ahora sí que le dieron una buena bañada y pasó desapercibido, ¿no? Pero ¿cómo es posible que le creyeran ese mismo cuento a Rose? Porque ella iba exactamente igual, no es como que se hubiera cambiado de vestido, algo más sencillo, algo así, no, o sea, ella iba exactamente igual. Lo único que hizo, y esto solamente para bailar y pararse de puntitas, fue pues quitarse los tacones, ¿no? Porque pues también los tacones cansan, son una tortura, al menos para mí sí, yo sí camino como Bambi borracha, la verdad.
Pero, no, después de un rato sí cansan los tacones, la verdad. Sí, siempre cansan, no importa el tamaño del tacón, siempre van a cansar. Ay, sí, y así que sí, no, horrible. Pero aquí lo curioso es cómo es que Rose pasó desapercibida, perdón, y además que no hubieran corrido la voz, porque ok, el barco era un barco grande, pero era muy chiquito, así que en comparación, pues a todo, como para que no se dieran cuenta y nadie hubiera pasado el pitazo por ahí de que Jack le había salvado la vida a Rose. Entonces, sí es cierto, ¿cómo es posible que la aceptasen así? Oye, sí, mira. Y como si nada, te dejamos entrar, pásele. Sí. Oye, sí, amiga, no lo había pensado por ahí. Pero fíjate, y ahorita aquí que estamos hablando ya de, digamos que de la integración de las clases. Yo creo que eso pudo haber sido un pequeño guiño para lo que se venía justo después. Porque, a ver, primer día abordan al barco y justo fue en ese mismo día cuando se conocen Jack y Rose, ¿no? Estoy tratando de hacer como que ese despliegue forense temporal, ¿no? Así que circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ajá. En el primer día se conocen ellos. En el segundo día es cuando es la cena en la que comen todos y Jack les da un discurso de vida y filosofía y demás, y es cuando después se van al baile, ¿no? Sí, ¿no? Ayer estaba abajo de un puente y hoy estoy cenando con gente elegante. O sea, el meñique Bob. Y justo al día siguiente, Jack ya estaba súper enamorado de Rose y ella también. Y justo y en el transcurso de ese atardecer a lo que pasó en la noche, en la madrugada del día siguiente, fue cuando hubo ese accidente, bueno, cuando hubo el incidente, el choque y demás. Entonces realmente todo fue como que en una cuestión, pues sí, de días y sobre todo de horas, ¿no? Pero fíjate, fue un niño muy interesante para lo que desgraciadamente se vino y por lo que pasó este hecho que marcó a la historia, pero que también marcó al derecho mismo. Que es justamente las víctimas del naufragio. Porque, a ver, ¿qué es lo que vemos? Una cantidad de personas, si no me equivoco, eran 2,200 personas. Y fue un porcentaje, más o menos habrán sobrevivido unas 700. Voy a poner exactamente ahorita las cantidades aquí en pantalla para no estar errando. Pero aproximadamente unas 700 sobrevivieron y pues unas 1,500 aproximadamente fallecieron. Y de ese porcentaje, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Porque sobrevivió el 97% de las mujeres de primera clase y el 46% de mujeres de tercera clase sí sobrevivieron. Por otro lado, es interesante saber qué porcentaje de hombres fallecieron en ese barco y qué porcentaje logró sobrevivir. Y ya ni te digo los niños, porque a día de hoy no importa qué barco sea, no importa el boleto de la clase en el que venga transportado el menor de edad, sí o sí, todos los niños sí o sí tienen que sobrevivir por el interés superior de la niñez, sí o sí, no hay aquí excusas. Pero pues en esa época se le daba un valor distinto a la vida de cada persona. De allí a que sus boletos pues dijeran primera clase, segunda clase, tercera clase. Y esto pues se reflejó en todos los ámbitos pues ahora sí que de la tragedia. Antes, durante, después y lo posterior. ¿Qué es lo que veíamos incluso? Ataúdes para la primera clase, arrojarlos al agua, ahora sí que casi que al ahí se va, o en sábanas en el mejor de los casos, a los cadáveres que se pudieron rescatar, si no había quien los reclamara supuestamente para los de la tercera clase y demás.
Entonces me gustaría que nos platicaras ahora sobre este tema tan doloroso, sobre el triaje de los cuerpos y ahora sí que sobre el valor legal de cada vida según su clase bajo el contexto del Titanic, que quede claro. Sí, claro. Creo que sí, independientemente de cuánto te haya costado el boleto, debería de haber igualdad de circunstancias en cuestión de cuando sucede un incidente. Hoy en día nuestra legislación sí protege eso. Hoy en día, gracias o más bien después de este desastre, no gracias a él, sino nos dejó como lección tener seguros marítimos. Entonces en estos seguros pues se procura que tengan pues asegurada la vida o en su caso la muerte, y que pues sea más o menos equitativo. También justo depende de qué tipo de seguro contrates tú como pasajero hoy en día, pero en ese tiempo no había nada. Entonces las personas que llegaron a tener como alguna compensación, evidentemente fueron la clase alta, que habían contratado un seguro de vida, pero pues no porque se iban a subir a una embarcación, sino que tenían la posibilidad y la cultura de hacerlo. Pero las demás personas, desde luego, y muchas de ellas, como tú bien decías, la mayoría, pues no, siempre ibas o vas con la ilusión o la intención de regresar a tu casa con bien. No vas a pensar en que tal vez va a pasar algún incidente que te va a imposibilitar, y no vas a pensar en qué va a pasar contigo, con tu cuerpo o con tu familia después. Entonces, afortunadamente hoy en día ya se piensa en ello. En esa época no. En esa época los únicos que pudieron tener alguna compensación fue las personas que tenían la posibilidad de contratar a un abogado, y de un abogado internacional aparte. Y algo que también que jugó en su contra fue que la empresa naviera invocó una de las legislaciones en materia marítima que decía que solamente responden hasta la cantidad del valor del barco. Entonces no podían responder más allá, y a pesar de que la naviera fuera millonaria, solamente respondía hasta el valor del barco. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día si un barco se hunde, tiene que hacerse responsable de todo. Y hay aseguradoras especializadas en materia marítima que se van a la quiebra por cumplir todas esas obligaciones, porque como bien lo decías tú, hay tripulantes, hay pasajeros, hay ahora hoy en día estos barcos también aprovechan para llevar mercancías, entonces tienen que hacer responsable de eso, y pues es mucho más difícil que suceda algo así. También en esta parte de los seguros, dependiendo de lo que transportes o de lo que lleves, y dependiendo del precio del seguro, es la posibilidad que tienes de recuperar algo. Es decir, en barcos mercantes, los que solo transportan mercancía, si una empresa que transporta autos dice, no, yo quiero el seguro más barato porque pues este barco o esta naviera ha tenido muy buenos antecedentes, no se le ha hundido nada, quiero el seguro más barato. Hay algo que se llama la ley del echazón en los barcos, y esto quiere decir que todo lo que va afuera, o sea que no va adentro en alguna cabina, lo que va afuera lleva un seguro más barato, te lo transportan más barato, pero en el caso de que tengan que deshacerse de peso, es lo que se echa para salvaguardar la vida humana. Entonces echan al mar todo lo que está arriba en cubierta, todo lo que se moja y demás, y entonces ya no llegó tu mercancía, pero ya no llegó, y aparte a lo mejor te van a responder por ellos, pero tu aseguradora, el barco ya, la empresa naviera ya se salva de eso, porque pues firmó un contrato previo. Entonces algo bueno que nos dejó también este precedente fue que los contratos se hicieron más sofisticados, en donde pues ya hay aseguradoras, empresas financieras, bancos que aseguran parte del contrato, y que pues no va a tener tanta pérdida en caso de algún incidente. Sobre todo el seguro de vida también, que es muy importante para no solo los gastos funerarios, sino gastos también consecuencia de fallecimiento de alguien, sobre todo cuando deja familia y por el estilo. Pero pues desafortunadamente algunos tuvieron que
sufrirlo primero para que hoy en día el derecho tenga estas actualizaciones. Wow, qué fuerte lo que me estás comentando ahorita, amiga, porque ¿cómo decía por ahí no era un refrán, era una frase más o menos que decía muerto el niño, tapado el pozo, algo así, ¿no? Y desgraciadamente siempre pasa esto, que tiene que pasar una tragedia que nadie pudo prevenir, que nadie pudo prever, y ya que pasó lo que pasó, pues no, ahora sí tenemos que legislar. Y mira que no es casualidad, porque en este momento, en ese barco que nosotros tenemos detrás, viajaba en ese momento el hombre más rico del mundo. Justo, sí. John Astor IV, si no me equivoco. Que dio su lugar, ¿no? Aparte, él lo cedió. Sí, o sea, hasta eso fue caballeroso. Y ahorita vamos a hablar, por algo estoy ocupando esta palabra, por algo estoy usando esta palabra. Sí, y vaya que es muy escandalizante, porque por un lado tú me estás hablando que básicamente en esa época pues la gente pues solo viajaba y ya. Ahora sí que Dios te bendiga, recomiéndate al Dios de tu preferencia, porque era un barco multicultural de hecho. Si crees en alguien, pues encomiéndate y que ahora sí que llegues con bien, ¿no? Casi de hecho lo que pasa a día de hoy en el transporte público, por ejemplo, lo que vemos en México, ¿no? Porque, o sea, no es algo que, digamos, nos estemos alejando. Desgraciadamente es algo que se sigue repitiendo día a día en todas partes del mundo. Pero con relación a este barco en particular, yo estaba leyendo, por ejemplo, la historia de uno de los músicos que tocaron en el barco. Y justamente en lugar de que pues le dieran una sepultura digna, además una de las empresas contratistas todavía le demandó a la familia del músico porque tenían que reponerle el traje. Y yo a día de hoy digo, o sea, es una falta de respeto, por no decir otra cosa, ¿no? Más allá de que como abogada pueda decir muchas cosas al respecto, como persona es indignante esto, ¿no? Es revictimizante. Y realmente cuando uno empieza a adentrarse en las historias de los pasajeros, que hubo unos que sí pudieron, digamos que reclamar, hubo unos que no. De hecho, este caso de John Astor por sí mismo, aquí sería un capítulo por sí solo de Legispopo, porque es muy interesante. Él estaba viajando con su nueva esposa, que era una chica de 18 años, pero mientras tanto estaba reclamando su hijo su herencia, quién se la iba a pelear, o sea, pasaban muchas cosas, ¿no? Pero justamente ahorita ya que estamos hablando, bueno, tú ahorita mencionaste que John Astor justamente había cedido su lugar. Y aquí había varias cuestiones a comentar, ¿no? Porque en el año de 1912, si tú eras hombre, tus posibilidades de sobrevivir en el Titanic, en el caso de un hundimiento que pues se dio, eran prácticamente nulas. Pero si además eras hombre y eras de tercera clase, pues ya ni te digo, ¿no? Ya estabas condenado a morir antes de siquiera de que chocara el iceberg, lo que tú estabas comentando. Entonces, mira, así como que a rasgos muy generales, estoy redondeando cifras, el 74% de las mujeres, de todas las mujeres del barco, sin importar clase social, sobrevivieron. Y de los hombres solamente sobrevivió el 20%. Y de los niños sobrevivieron aproximadamente un 52%. Y aquí hay una cosa muy interesante. Una mujer de tercera clase tenía más probabilidades de sobrevivir, un 46% de probabilidades más de probabilidades de sobrevivir a comparación de un hombre de primera clase. Un hombre de primera clase en el contexto del Titanic solamente tenía la posibilidad de sobrevivir del 32%. Entonces, imagínate, hoy en día que dejes morir al 80% de un grupo demográfico basado exclusivamente en su género, pues obviamente sería violatorio de tratados internacionales. Queda eso más que claro.
porque estamos hablando de aquí de una violación total al derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida. Entonces, aquí me gustaría que platicáramos sobre esto. Mujeres y niños primero, si sería un código de honor o una jerarquía de almas. Está muy difícil esta pregunta. Nos los venden tal cual como la caballerosidad, que hasta hoy en día existe en todos los protocolos de barcos y de aviones principalmente, en que siempre se va a salvaguardar primero la vida de mujeres y niños. Pero como bien lo dices, o sea, no creo ser nadie para poder decir que una vida vale más que la otra. Esto sí es algo muy fuerte, es algo totalmente difícil y vaya, no creo que alguna persona que pueda decir no tienen que sobrevivir esto sobre los otros, creo que para llegar a ese punto debes de tener como algo mental, algo no tan bueno mental para poder decir tiene que sobrevivir este grupo o no. Es lamentable siempre las pérdidas humanas en todos los casos, y desde luego viéndolo como bien decías, como abogadas de la contraparte, sufrieron desde luego discriminación de todas las circunstancias, a pesar de que esto es importante, a pesar de que el barco tenía más buques de lo que la ley de su época pedía, más barcos salvavidas de los que la ley pedía para que tuviera una embarcación de este tipo. Tenía mucho más, creo que el doble incluso. Entonces, pues ¿qué podemos decir? Tal vez sacar lo bueno, que esto nos trajo, que a partir de ello se hicieran las leyes internacionales de salvaguardia de los derechos humanos en mar, que esto nos ayudó a repensar las cosas, en que desde que ingresamos a un barco nos digan cuáles son las formas en que puedo salvaguardar mi vida, tal vez en ciertas circunstancias con un chaleco, como en esta no era suficiente, pero hoy en día también hay como unas tipo cápsulas que no pesan nada y se inflan al instante, en donde pueden ir varias personas, familias completas, que hoy en día también la tecnología nos ha ayudado a que pues se salven más vidas de cierta forma, y pues solamente eso me queda decir, amiga, que viendo lo positivo que se pudo sacar, porque hacia atrás creo que fue una de las tragedias más grandes y que evidentemente hizo historia por la gran catástrofe y la gran cantidad de personas que perdimos. Y sí, porque, híjoles, yo sé que tocar estos temas es muy, muy peliagudo, muy doloroso, porque de hecho sería ni una víctima más, tal cual. En la película incluso reflejan esto en la actitud de los diversos oficiales que estaban allí en el barco. Yo me acuerdo de dos particularmente, del oficial Murdoch y del oficial Lightoller. El primero estaba dejando subir hombres. De hecho llega Cal y hasta le da su mordida, por decirlo así. Ajá, pero realmente él sí estaba subiendo a hombres, porque él había entendido esto como mujeres y niños primero, pero si sobran lugares en el barco, porque estaba dicho, sí, pero también podía meter hombres. De hecho, por eso sobrevivieron algunos. Y en cambio el otro entendió que solo mujeres y niños. Y de hecho, Lightoller fue quien mandó barcos solamente medio llenos. Incluso hubo uno que mandó, creo que solo con 12 personas. Imagínate, en barcos porque aparte las mujeres de primera clase no querían ir muy apretadas en el barco, entonces no me metas a personas de otra clase, ¿no? O sea, hasta en eso parecía que habían distinciones. Y como bien tú lo comentabas, en convenios y en otros tratados y en el derecho marítimo actual, como el SOLAS, básicamente, bueno, esta regla de mujeres y niños, pues no, ya no aplica. Ahora sí que la prioridad hoy en día es, obviamente, niños y niñas, todos, sí o sí, no importa su condición ni su estatus, todos.
personas enfermas, heridas o con alguna discapacidad. Las familias tienen que ir completas, no se les debe de separar. Y ya que se hayan cubierto estos supuestos, ahora sí la evacuación general, pues que sea de manera eficiente, ¿no? Y pues aquí sí llega esto a sentirse demasiado feo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, como una de las escenas así más feas, la de un niño que le pregunta a su mamá, creo que era un niño irlandés, que le pregunta a su mamá que si ya iban a poder subir y que ella estaba esperando a que por fin le dieran el pase a los niños, a los de primera clase para que por fin pudieran ascender a ellos, ¿no? Y creo que eso nos dice muchísimo de cómo estaba distribuido pues el Titanic hasta en cuanto a la importancia y a la priorización de salvar vidas, ¿no? Exacto, donde aquí sí el factor clase social sirvió de manera discriminatoria para salvar vidas. Pues bueno, amiga, ahora sí que te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas aceptado venir a este espacio que es tu casa. Entonces, por último, me gustaría preguntarte cuáles son tus planes, proyectos que nos quieras compartir a la audiencia, por favor. Ay, primero, muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar aquí, de platicar contigo. Siempre es muy exquisito y enriquecedor, y más que con una de nuestras pasiones que tenemos en común, que es el derecho. Mis siguientes planes, actualmente trabajo en empresas financieras dedicada a la tecnología y justo a la prevención del lavado de dinero. Entonces, de hecho, los antecedentes de los barcos también influyen mucho en las bolsas de valores de los países. Y pues, ¿qué te digo? Fue uno de los... Ay, perdón. El derecho marítimo siempre ha influenciado mucho mi vida, porque mientras un barco es una colonia navegante llena hoy en día de contratos, llena de comercio, de transacciones internacionales y transacciones locales dentro de la nave, donde hay derechos, muchas obligaciones y también mucho que disfrutar, ¿no? Entonces, además de, bueno, les decía de que los barcos son un antecedente directo para las empresas, que es el sector donde me encuentro hoy en día viendo, y del sector bursátil y mercado de valores, que también es el que reviso. Próximamente voy a participar en la impartición de un diplomado en Derecho Mercantil, Sociedades Mercantiles, tal cual, y vamos a tener 2 webinars sobre la prevención del lavado de dinero. Uno enfocado en materia penal. Va a estar muy, muy interesante, porque vamos a trabajar con abogados penalistas y vamos a ver cómo las actividades vulnerables, incluso de hecho las empresas navieras es una actividad vulnerable en la que a veces, ya saben, las gentes malas tratan de lavar dinero por ahí. Entonces vamos a tener esa interacción, y otra que habla del monitoreo de sistemas automatizados bancarios, es decir, la revisión de estas transacciones que a veces parecen normales, parece que yo estoy transfiriendo de manera internacional pequeñas cantidades a ciertas personas, pero que realmente es una forma de hacer pequeñas los montos y que pase el lavado de dinero a otros países. Entonces voy a estar en esos 2 webinars y que también que los invitaré para que nos escuchen por ahí. Muchas gracias por el tiempo y por la atención. Vamos a estar compartiendo, amiga, los carteles. Si se nos los comparte, los vamos a estar poniendo ahorita en pantalla en estos momentos. Y de nuevo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado de verdad con este tema que fue, y bueno, y con esta película que por un lado es icónica dentro de la cultura pop, más allá de este famoso grito de "soy el rey del mundo", más allá de todo lo que ha pasado a día de hoy, y la repercusión cultural que tiene esta película, pues que también, sobre todo, no se olviden este tipo de situaciones para que jamás se vuelvan a repetir. De acuerdo contigo, Naye, pues un gusto como siempre compartir contigo. Muchísimas gracias, el gusto también es mío, y ya sabes, esta es tu casa. Gracias, nos vemos pronto. Nos estaremos viendo en futuras ocasiones, te estaré invitando nuevamente, amiga. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bien, mi estimada audiencia, si este podcast les gustó,
Les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material. Ahora sí que con todos sus contactos en sus redes sociales, y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio o háganse miembros del mismo para que pueda seguir creando contenido como este, esperando que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.